Ok, no sé si está conectado el estudiante que me acabo de tomar. No, todavía no se conecta, creo. Bueno, hay un estudiante que va a tomar la materia, entonces me estaba pidiendo que cómo se conecta al grupo de WhatsApp con ustedes para poder entrar, ¿no? Al curso y poder saber las noticias y demás. Entonces vamos a esperar a que se conecte y una vez que se conecte yo ya le comunico con el presidente, con Luis, ¿ok? Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí, como siempre, en todas mis clases vamos a conocer y vamos a ver eh, lo que ya vimos el día miércoles, ¿sí? Para recordar o refrescar la memoria, ¿sí? Entonces, el día miércoles nosotros empezamos a conocer sobre justamente la introducción al derecho parte 2, ¿sí? En la cual vimos, en la cual vimos ¿Dónde está conectado? en la cual vimos sobre la organización jurisdiccional, ¿verdad? O empezamos a ver eso, ¿sí? En ese sentido, siguiendo con esa línea, Michelle Pascual, Dígame, profe. ¿qué era la teoría de división de poderes? ¿Es una monarquía o dictadura? ¿Era una monarquía o una dictadura o era la teoría que iba en contra de la monarquía y dictadura? Michelle. En contra de la monarquía y dictadura. Y yo en contra de la monarquía y dictadura. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Andrés García. Explícame un La organ- poco justamente sobre la teoría de la división de poderes. sobre, perdón, si no lo escuché. Sobre la teoría de la división de poderes. Teoría de división de poder. La división de poderes se dividía en lo que era el poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué? Es para tomar decisiones y control en los tres ámbitos. Correcto, pero ¿por qué se dividía? Porque ¿qué existía atrás? O sea, ¿cuál era la razón para yo decir, bueno, me voy a dividir? Ujú. ¿Cómo sería? Es una relación de contrapeso en las élites. Ok, muchas gracias, Andrés. Estefanía Luna. Bueno, usted más o menos nos hablaba acerca de Montesquieu. Entonces, él decía que cómo una sola persona puede estar a cargo de tanto. Entonces, él se oponía a eso y es por eso que a través de él se crea este tipo de divisiones, en el cual, claro, como decía el compañero, se divide en el tema legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, desde ahí parte eso, es por eso que la organización jurisdiccional va en contra del tema de la monarquía y de la dictadura. Perfecto, muy bien, Estefanía. Sí, ese es el fin. Sí, ese es el detrás de cámaras, por así decirlo, de la teoría de división de poderes. Montesquieu mencionaba que por qué una persona, solo una persona, va a tener los tres poderes, ¿sí? Va a administrar, va a crear normas y va a sancionar a las personas que incumplan esas normas. Y se ponía a pensar en un caso y decía, ¿cómo el rey se va a sancionar a él mismo? ¿Sí? No iba a existir la sanción. Iba a convertirse en algo totalmente arbitrario o totalmente parcializado. Andrés. Profe, un momento, ya lo que pasa es que estoy manejando estación de controles. Voy a desconectar la cámara un ratito, por favor, ya. Ya, claro, no hay problema. Ya, listo. Y si te multan, me llamas, no, mentira. Ok.
En ese sentido, ya conocemos, ¿no es cierto?, que los tres principales poderes, ¿sí?, se fueron creando, que justamente es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ahora me pregunto yo, ¿cómo es la organización jurisdiccional del Estado ecuatoriano? Melanie Camacho. Buenas tardes con todos. El ecuatoriano tiene cinco de estos poderes, y en el cual también abarca el legislativo, ejecutivo, judicial y también el electoral y transparencia y control social. Perfecto, Melanie, muchísimas gracias. Amy Rodríguez. Dígame, profe. ¿Cómo estás, Amy? Muy buenas tardes. Bien, Ayúdame, por favor, contándome, ¿sí?, de qué trata o qué hace el Poder Ejecutivo. el ejecutivo es el presidente, el vicepresidente, el ministerio y eso Sí, correcto, pero ¿qué hace? tienen el poder, No dirás nada. eh, tienen el poder de... Es la autoridad ejecutiva del Estado en el gobierno encargado de administrar los asuntos internos y externos, incluyendo el asunto de la seguridad. Eso. Muy bien, Amy, muchas gracias. ¿Está bien? Ya. Justamente, ¿sí?, la función ejecutiva. Cuando nosotros decimos ejecutivo, se le debe venir a la mente administración. Administra. ¿Qué va a administrar? El presupuesto estatal. ¿Qué va a administrar o qué va a realizar? Las políticas públicas para un mejor manejo de ciertas leyes, por ejemplo, o de ciertas problemáticas socioeconómicas que llegaren a ver en su gobierno. Por ejemplo, en este tiempo que estaba Guillermo Lasso de presidente, ¿qué es lo que ha hecho mejor? ¿O cuál fue su política pública desde el inicio en el Estado? La vacunación 900. Los 9 millones en 100 días. Eso fue una política pública. ¿Por qué? Porque estaba en una problemática socioeconómica y más que nada de salud dentro del Ecuador, que por lo tanto necesitábamos que exista esta política pública. Muchas gracias, Amy. Vamos con Stalin. Sí, profe. ¿Qué tal, Stalin? Buenas. Coméntanos, ¿qué hace la función legislativa? La función legislativa Ujú. es la, la que pone o puede juzgar. No, la función legislativa no puede juzgar. Si deseas nada, capaz de decir, sí, capaz de si la función legislativa no hace nada. Pero no, la función legislativa no juzga. Ámbar, Es la de la Asamblea Nacional, la es que la de la Asamblea Nacional, correcto. Muy bien. acepta las leyes que decretan, o sea, pueden ver si es que aceptan o no aceptan lo que diga el presidente o vicepresidente, entra un voto y dependiendo de lo que diga la Asamblea, la mayoría de votos gana y ponen o no ponen la ley. Muy bien, Ámbar, muy bien. Pero, ojo, que el principal fin de la Asamblea no es aceptar lo que diga el presidente. ¿Sí? El fin de la Asamblea como tal es la creación de normas. ¿Sí? Que ellos mismos también puedan coger y hagan un proyecto de ley y manden a debate. Ese es el fin, no solamente aceptar o no aceptar lo que diga el presidente. ¿No? Ellos también deben hacer. ¿Estamos? Vamos con la función judicial. ¿De qué trataba esta función judicial, Iván?
Bueno, la función judicial es todo lo que es las cortes y los tribunales. Ellos se dedican a ordenar o a poner, a dar lo justo o tanto al pueblo o al ser humano, me imagino yo. Ok, sí, que lo que hace, en fin, la función judicial era lo que nos mencionaba Stalin, ¿sí? Que juzgaba, judicial, juzgaba, ¿sí? Es decir, tomaba la decisión o hacía cumplir las leyes a las personas que no estaban cumpliendo con las leyes. De eso se encarga la función judicial. Sí, se encuentra conformado por cortes y tribunales de justicia. Muy bien. Vamos con el cuarto poder del Estado o cuarta función del Estado, que es la función electoral. Sí, a esto me va a mencionar, me va a contar qué hace la función electoral. A ver, ¿quién tiene cara de que quiere participar? Patricia Zambrano. Buenas tardes con todos. La función electoral es la que se encarga de que exista transparencia en cada uno de los procesos electorales. Perfecto, muy bien. ¿Y por quién está conformado? Ese es por el Consejo Provincial. No. No, es el, ¿cómo es? Consejo Electoral. Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y los tribunales provinciales electorales. Sí, muy bien, Patricia. No el Consejo Provincial. Olvídate del Consejo Provincial, ¿ok? El Consejo Provincial es un gobierno autónomo descentralizado, o más conocido como GAD. ¿Ok? Olvídate de eso. Y de ahí tenemos la quinta función, ¿sí? Que es creada por la Constitución de 2008. Sí, fue creada en sí por el expresidente Rafael Correa Delgado. La finalidad es buena, o el porqué de este poder es muy bueno. Otra cosa es que fue mal aplicado. ¿Sí? Entonces, me va a comentar, a ver, Brittany Molina. Lo conforma el Consejo de la Participación Ciudadana y la Contraloría. ¿Quién más? Se supone que todos nosotros también, ¿no? Dice que es creado para que exista el control y sea todo como que transparente en todo lo que hace el Estado. Muy bien. Para así nosotros podamos tener como que saber lo que ellos están haciendo, para tener nosotros el conocimiento. Muy bien, Brittany, muy bien. Sí. A ver, este poder, para que más o menos me vayan captando las personas que aún no han cogido la idea. Este poder es creado con la finalidad de darle al ciudadano, o sea, darnos a nosotros, la posibilidad de ver si es que todos los procesos que está llevando el Estado a cabo, compra de insumos, petroleros, mineros, etcétera, ver si es que en verdad no hay corrupción. Es el poder que nos dan a nosotros, de controlar. Sí, aquí se encuentra conformado por el Consejo de Participación Ciudadana, por la Contraloría General del Estado, por las superintendencias, las diferentes superintendencias de compañía, de bancos, de control de poder del mercado, de economía popular y solidaria, etc. Y por la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? Pero no es que estamos nosotros, ¿no? O sea, todos nosotros no conformamos eso. Conforman unos representantes que es escogido por el Estado. ¿Sí? Para poder controlar eso. Yo todavía no recibo un sueldo de haber estado presente en control de transparencia y control social. ¿Ok? Nunca he estado presente, pero no conformado.
Nosotros no conformamos eso. Conforman ciertas personas que son elegidas por el presidente de la República. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. Muy bien, perfecto. Perfecto. De ahí vimos los tipos de personas. Vimos que existen personas naturales y personas jurídicas. ¿Sí? Jocelyn Lema. ¿Quiénes son personas naturales? Buenas noches, profe. La persona natural venimos a ser nosotros como personas, es la persona natural. Perfecto, Y perfecto, la perfecto. persona jurídica viene a ser las empresas. Si yo soy representante legal de una empresa, ¿soy persona natural o persona jurídica? Persona natural. Muy bien, José. Muchas gracias. Justamente, sí, la persona natural somos todos los individuos de la especie humana. ¿Sí? Sea diferentemente o independientemente de la raza, sexo o condición. ¿Sí? Somos todos los individuos de la especie humana. Ahora, la persona jurídica, ¿sí? En la definición que decíamos el día miércoles, la definición es que es el ente ficticio con la capacidad de adquirir derechos o controlar obligaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ente ficticio? Que no llega a ser palpable. ¿Sí? Es algo intangible. Ese es el ente ficticio. Por lo tanto, la persona jurídica son las empresas, como muy bien lo dijo Jocelyn. Mucho ojo, no son los representantes legales de las empresas. Mucho ojo, los representantes legales de las empresas son personas naturales ejerciendo cargos de representación de una persona jurídica. ¿Sí? No se lleguen a confundir con eso. Perfecto, muchas gracias, Jocelyn. Vamos con el siguiente tema que vimos el día miércoles. Justamente estamos haciendo esto para que puedan recordar, refrescar, para comenzar ya a ver temas de derecho laboral, ¿sí? Puros, o de legislación laboral. Vimos también lo que es la capacidad, ¿no es cierto? La capacidad de las personas. En esto me va a ayudar Joshua Vallejo, ¿sí? Y me vas a definir qué era la capacidad. Ya, a ver, la capacidad, buenas noches con todos primeramente. Ya, la capacidad es la aptitud legal que tienen las personas. Perfecto, muchas gracias, Joshua. Muy bien, Joshua. Chicos, no se olviden de encender sus cámaras, ¿sí? Tener la política de las cámaras encendidas para poder recibir clases. No se olviden de eso. Las personas que lógicamente estén transportándose a su lugar de trabajo pueden mantener las cámaras apagadas, pero mientras tanto, tengámoslas encendidas. La capacidad, ¿sí? Es lo que nos menciona Joshua. Es la aptitud legal para adquirir derechos o controlar obligaciones. ¿Qué quiere decir aptitud? Tener esa destreza física o mental para yo adquirir derechos o controlar obligaciones. O poder obligar, más que claro. ¿Sí? Poder obligar. Habían dos tipos de capacidades. ¿Sí? Silvia Paucar. ¿Cuáles son estos tipos de capacidades? Buenas noches con todos. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Qué era la capacidad de goce? Que adquirimos un derecho, o sea, la adquirimos al nacer. Tenemos esa aptitud por ser seres humanos, ya somos capaces de adquirir un derecho. ¿Sí? Y teníamos la capacidad de ejercicio. ¿Qué era la capacidad de ejercicio? Cuando ejecutamos un derecho, como el derecho a la educación. Ok, perfecto, muy bien, Silvia.
Muchas gracias. ¿Quién me quiere poner un ejemplo? ¿Sí? ¿Quién me quiere poner un ejemplo de capacidad de goce y capacidad de ejercicio? Lógicamente, un ejemplo que no haya dado yo ni ahorita Silvia. No me van a repetir los mismos que de ayer y no, de anteayer. Un ejemplo que ustedes estén pensando y digan, puede ser este, y lo analizamos y vemos si es que verdad es, si no lo corregimos. Puede ser capacidad para adquirir un bien inmueble. Capacidad para adquirir un bien. Sí, muy bien, Elizabeth. Muy bien. La capacidad de goce puede ser la opción que uno se tiene de crear una empresa y la capacidad de ejecución es las obligaciones que yo contraigo al crear esa empresa. Es decir, tengo que declarar, perdón, pagar impuestos, pagar a mis trabajadores, insumos y relacionados. Ok, Lenny. Sí, muy bien. De los dos ejemplos que acabamos de ver, ¿sí? Uno de Elizabeth, el derecho a tener una propiedad, y de Lenin, el derecho a poder constituir una empresa. La capacidad de goce, ¿sí? En el ejemplo de Elizabeth, que justamente es el derecho de la propiedad, es que todos nacemos con el derecho de poder obtener una propiedad privada. O poder tener propiedad privada. Todos nacemos con ese derecho. Cuando yo lo ejecuto, lo pongo en práctica. Cuando voy y compro una casa. Ahí ya lo estoy poniendo en práctica, lo estoy ejecutando, estoy utilizando mi capacidad de ejercicio. En el ejemplo que puso Lenin, nos menciona el derecho a poder constituir una empresa. Todos en el Ecuador tenemos la libertad de asociación, la libertad de crear empresas, ¿sí? Que es un derecho. Por lo tanto, nosotros ya ganamos, al momento de ser seres humanos, ya ganamos este derecho, ¿sí? Al de crear una empresa. ¿Cómo lo ejecuto? Al momento de yo constituir la empresa ante la superintendencia de compañías. ¿Sí? Nos unimos Estefanía, Paolo, Omaira, Andrés y Lenny. Creamos una empresa, nos reunimos, hacemos los estatutos correspondientes, reservamos el nombre en la super de compañías y el momento que nos entregan ya la resolución de que ya tenemos una compañía, ese momento ya ejercimos nuestro derecho a crear una compañía. Ejercimos, ya lo pusimos en práctica. Usamos la capacidad de ejercicio. ¿Está claro? Chicos, no se olviden de, si es que no está algo claro, pueden preguntarlo y lo resolvemos de inmediatamente. ¿Ok? Y ahí vimos la incapacidad, ¿sí? La incapacidad de las personas. ¿Qué es la incapacidad, Caterine o Caterine Andagoya? Es la falta de aptitud para adquirir derechos. Es la falta de aptitud para adquirir derechos. Perfecto. Es decir, que yo no tengo esa destreza física o mental para adquirir un derecho, ni contraer obligaciones. Mucho ojo, y les vuelvo a repetir con esto. La incapacidad no es discapacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay varias personas que tienen este estado, que es la discapacidad, que pueden ejercer tranquilamente sus obligaciones y sus derechos. ¿Sí? Pero ahora va a haber personas que por el grado que tengan de discapacidad, ¿sí? Que puedan o que tengan para realizar sus trámites o poder obligarse, necesitan de un tercero, llamado tutor o curador. ¿Ok? Pero no es lo mismo la incapacidad que la discapacidad. En la incapacidad tenemos dos tipos, ¿no es cierto? ¿Cuáles tipos tenemos, Alexandra Moreno? Absoluta y relativa. La incapacidad absoluta y relativa. Perfecto. Mencióname, Alexandra, tú mismo. ¿Cuáles son los incapaces absolutos según la legislación ecuatoriana?
Por ejemplo, son los sordos mudos, puede ser dementes, ¿Ya? los impúberes, me parece. Perfecto. Muchas gracias, Alexa. Hasta ahí está muy bien. Perfecto. Aquí tengo que mencionar algo y tengo que ser muy claro. Si la legislación ecuatoriana menciona que son sordomudos, nosotros vamos a cambiar, porque a mí me parece sordomudos una palabra muy ofensiva. Sí, le vamos a cambiar a personas con discapacidad auditiva. ¿Ok? Pero no todos, ¿sí? No todas las personas que tienen esta discapacidad son incapaces absolutos. ¿Qué característica debe obtener una persona que tiene discapacidad auditiva para ser considerado como incapaz absoluto? No puede darse a entender. Que no puede darse a entender. Muy bien, Ámbar. No puede darse a entender por ningún medio. Es decir, no sabe su lenguaje de señas, ni a su vez no sabe escribir. ¿Sí? Eso ya lo convierte en un incapaz absoluto. Después de ello tenemos los dementes comprobados. ¿Quiénes son los dementes comprobados? Las personas que tienen alguna afectación en su salud mental. No están en sus cabales o no se encuentran en este mundo. ¿Sí? Lógicamente, ustedes no van, no sé si se han pasado por acá y casi siempre la mayoría de las personas que están en las casas, o sea, las personas que están mendigando o son consideradas como vagabundos o mendigos, ¿sí? No se encuentran en este mundo. ¿Sí? Ustedes no van a ir a firmar un contrato de compra-venta con un mendigo, ¿cierto? Si es que no se encuentran sus cabales, lógicamente. Sí, porque las personas que están mendigando, según la ciencia, de lo que es la salud mental y la psiquiatría, son las personas que tienen un tipo de esquizofrenia. Entonces, están debilitados o están afectados a su salud mental. Perfecto. De ahí venían los impúberes. ¿Quiénes eran los impúberes? Varones menores de 14 y mujeres menores de 12. Varones menores de 14 y mujeres menores de 12 años. Perfecto. Muy bien. Después de ello teníamos la incapacidad relativa. ¿Sí? ¿Qué tipo de personas son incapaces relativos? Diana Cuenca, perdón. Buenas noches. En la incapacidad relativa tenemos los púberes, toxicómanos, que son quienes consumen estupefacientes, los disipadores, quienes comprobados, quienes tengan gasten su dinero o no estén en capacidad de mantener su dinero y lo gasten de una manera incontrolable. Okay. Pierden desproporcionadamente su dinero, el concepto que usted nos dio. Los privados de la libertad, insolventes, y creo que me falta uno. Ellos, no encuentro el otro. Son los ebrios consuetudinarios. Ok, gracias. Perfecto. Sí, tenemos los púberes. Los púberes son las personas, hombres mayores de 14 años, pero menores de 18, y mujeres mayores de 12, pero menores de 18. ¿Sí? Ahí tenemos también los toxicómanos, que son las personas que llegan a tener alguna adicción hacia sustancias sujetas a fiscalización o sustancias estupefacientes o más conocidas como drogas. ¿Sí? De ahí tenemos los ebrios consuetudinarios, que son justamente estas personas que se dedican o tienen alguna adicción hacia el alcohol, es decir, los alcohólicos. De ahí tenemos los disipadores, que son las personas que pierden desproporcionadamente su economía, ¿sí? En juegos de azar. ¿Ok? De ahí tenemos los quebrados, los insolventes, que son las personas en las cuales no tienen liquidez económica. Y después tenemos los privados de libertad.
Sí, que les mencionaba. Hasta ahí, ¿estamos claros? Perfecto. Eso es lo que vimos en la clase pasada. El día de hoy vamos a conocer lo que es el derecho laboral. Vamos a saber de dónde viene, cómo nació, cómo así, qué pasó, qué es, qué principios tiene, etc. ¿Sí? Vamos a conocer sobre el derecho laboral. Para eso, déjenme... Abogado, una pregunta. Dime. De la incapacidad relativa, nos faltaba el juicio de interdicción. Así es. Verás, el juicio de interdicción, como tal, no es una persona. ¿Sí? El juicio de interdicción es la forma en la cual tenemos nosotros para seguir un proceso judicial hacia estas personas para que sean declaradas interdictos o incapaces. ¿Sí? El juicio de interdicción no es una persona, sino es para seguir juicio, para seguir este proceso y decir, mira, ¿sabes qué? Esta persona no está en sus cabales porque gastó $80,000 en una noche jugando al casino o jugando al póker. ¿Sí? ¿Está bien, Marco? Sí, ya me queda claro. O sea, esto nos sirve como para ver las personas disipadores, los quebrados, los insolventes y todo lo demás. Claro, es que verás, todos estos incapaces relativos que vemos, ¿sí? No es que porque salí a tomar una noche y yo ya soy un ebrio consuetudinario, ¿sí? O va a ir a decir, una persona me va a ir a decir, el Paolo es un ebrio consuetudinario porque salió a tomar. No. Y me va a decir, no puede firmar el contrato. No. Yo debo tener la orden judicial, ¿sí? O la declaración judicial de que me encuentro en interdicción o en incapacidad. ¿Sí? Una vez teniendo esa orden judicial, yo ya no puedo realizar ningún tipo de acto jurídico. Es decir, esto me declara el juez, esto lo declara el juez. Ya, ok, ya me queda claro. Ya, perfecto, Marco, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Vamos con el derecho laboral y por favor me avisan si es que pueden ver las diapositivas. Ya se puede ver, abogado. Perfecto, muy bien. Entonces vamos al derecho laboral. ¿Sí? En el derecho laboral lo que primero debemos conocer, como siempre, como en cualquier doctrina o teoría que vayamos a conocer, siempre debemos conocer los antecedentes. ¿Sí? El cómo nació. En este sentido, puedo mencionarles que en la Roma clásica, no existía el concepto de trabajo. Lógicamente, si no existe el concepto de trabajo, no va a existir el derecho que lo regula, ¿no es cierto? Por lo tanto, tampoco existía el derecho laboral. Aquí, en este tiempo, en la Roma clásica, o en este periodo de historia, se pensaba que solo las personas que tenían que trabajar o realizar cierta actividad debían ser los esclavos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo la esclavitud, o solo se pensaba que la esclavitud era la que debe hacer las actividades físicas, que es el trabajo, una actividad, para poder desempeñar su función en la sociedad. ¿Sí? Eso es lo que se pensaba. ¿Ok? En esta época, o en este periodo de tiempo, se dio más énfasis a lo que es el derecho civil. ¿Sí? A lo que es el derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Es la regulación o el conjunto de normas regulatorias que van a regular las relaciones interpersonales del ser humano o de las personas. Sí, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, el divorcio, herencias, donaciones, etc. Es esa rama del derecho que regula las relaciones interpersonales. ¿Ok? De ahí viene, sí, un periodo de tiempo llamado la Edad Media.
en la Edad Media ya se comienza a ver los primeros tintes y las primeras pinceladas de lo que iba a ser el trabajo o cómo lo íbamos a considerar al trabajo. Se le comienza a ver como necesario. ¿Qué quiere decir que sea necesario? Es que comenzamos a ver ya que con este trabajo, con esta actividad, nosotros podemos ya desempeñar o realizar o poner en práctica la satisfacción de nuestras necesidades. Sí, el ser humano, ustedes deben saber, tiene esta necesidad de sentirse útil en la sociedad, ¿verdad? De saber que está haciendo algo en la sociedad. Entonces ya lo comenzamos a ver como necesario para cumplir con nuestras necesidades, para satisfacer nuestras necesidades. Se le comienza a ver como un bien social. ¿Sí? ¿Qué es un bien social? Algo que todos debemos realizarlo para estar como sociedad en un bienestar común. ¿Sí? Y se comienza a ver como una forma de sustento única y obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que es la única forma en la cual el ser humano va a poder satisfacer las necesidades básicas que tiene, en el sentido de alimentos, víveres, vestimenta, etc. Ya se comenzó a ver el trabajo así. Aquí empieza la época del feudalismo. ¿Qué quiere decir feudalismo? El trabajemos todos y cobre uno. Sí, todos vamos a trabajar y uno solo va a cobrar. Ese es el feudalismo. Después de eso, ¿sí? Ya al finalizar más o menos el periodo de tiempo de la Edad Media, comienza una época llamada la Revolución Industrial. ¿Qué era la Revolución Industrial? El aparecimiento de las máquinas. El aparecimiento de las máquinas. Perfecto, muy bien, Elizabeth. ¿Qué más era la Revolución Industrial? Desarrollo de las empresas. Muy bien, perfecto, Elizabeth. Bueno, aquí también comienza a competir el tema del ser humano versus a las máquinas, ¿no? Entonces empiezan a determinar de que, por ejemplo, las empresas dicen, bueno, podemos, el ser humano, desarrollar un poco más o producir un poco más con las máquinas y empiezan a reemplazar incluso al ser humano. Muy bien, Stephanie, muy bien. Comienza a entrar la contratación masiva de personas para el trabajo en las grandes industrias creadas también. Sí, muy bien, Lenny. Perfecto. Se refiere a producción en gran escala. Sí, muy bien, Elizabeth. ¿Puede ser el inicio del capitalismo? Comienza el capitalismo, sí, correcto. Muy bien, Michelle. Con la revolución industrial vienen grandes cambios para la sociedad. Sí, en temas sociales, en temas laborales, comenzaron a haber muchísimos cambios. El primer cambio que se llega a ver es justamente la creación de maquinarias para la producción masiva. Sí, ya no íbamos a hacer, me invento, 10 prendas al mes. Ya íbamos a hacer 100 prendas al mes. ¿Sí? ¿Y qué es algo que mencionó Michelle muy importante? Que comienza la era del capitalismo. ¿Qué quiere decir el capitalismo? Que nos va a importar más que el ser humano, más que el desarrollo del ser humano, nos va a importar más el desarrollo del dinero. ¿Sí? Eso es capitalismo. Por lo tanto, con la industrialización o con la revolución industrial, comenzamos a ver más importante al dinero que al ser humano. ¿Sí? A más de eso, en la revolución industrial vamos a ver la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades en el sentido de entrada al trabajo. Por ejemplo, yo y Andrés nos presentamos a una entrevista de trabajo o nos presentamos al trabajo, nos vamos a la textilera y le decimos, mira, ¿sabe qué queremos trabajar? Nos va a decir, hay puestos solo para uno. ¿Sí? Pero Andrés García y Paolo Grijalva tenemos el mismo nivel,
la misma importancia, vamos a tener la misma oportunidad de poder entrar a ese trabajo. Profe, ahí Ujú. no podría decirse que surge, no sé si llamarlo la cultura de la competencia. Sí, comienza a existir competencia, pero antes de existir la competencia, comienza a existir el consumo, ¿sí? Porque tú para obtener competencia debes crear la oferta. Para que haya demanda también. Ah, exacto. ¿Sí? Entonces, se crea la época del consumo. ¿Sí? Empezamos en la época del consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ya comenzamos a consumir grandes cantidades de cosas, de ropa, de alimentos, porque comienzan a ser producidos masivamente. Entonces, había para todos ya. ¿Sí? Con eso también llega la satisfacción de las necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya trabajando, desarrollando mi actividad en una empresa, yo ya tenía o ya podría pagar mis alimentos, pagar mi ropa, pagar servicios básicos, por ejemplo, para yo poder satisfacer las necesidades básicas, para yo poderme satisfacer las necesidades básicas. ¿Estamos? Ahora empezó un periodo llamado la Edad Moderna. ¿Qué era la Edad Moderna? ¿O qué comenzó a haber? Primero hubo la Revolución Francesa. ¿Sí? La Revolución Francesa es la pelea entre los ciudadanos con el Estado, con la monarquía en ese tiempo, para tratar de conseguir derechos o establecer una constitución que den más derechos al ciudadano que al Estado. Sí, eso es lo que buscaba Napoleón Bonaparte. Con la Revolución Francesa conocimos o comenzamos a ver ya los derechos de los trabajadores. Sí, aquí se ve ya, en esta constitución que es creada en la Revolución Francesa, se comienza a ver los pequeños derechos ya a los trabajadores. ¿Sí? Con eso, en 1940 se crea el Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajo. El primer texto, la primera ley, por así decirlo, importante del derecho al trabajo o del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver ya que existe mayor bienestar para los trabajadores. Es decir, comienza a ver ya estos derechos que tenemos del ambiente laboral. El yo estar sentado en una silla ergonómica, por ejemplo. Sí, eso es ambiente laboral. Comenzamos a ver ya el bienestar del trabajador. Comenzamos a ver los movimientos sindicales, ¿sí? La creación de asociaciones para la lucha o protección de los derechos del trabajo. ¿Sí? Y comienza a expandirse los sectores medios. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas comenzaron a profesionalizarse. ¿Sí? Todos comenzamos a estudiar y a especializarnos en un tema para poder obtener un trabajo. Esa es la expansión de los sectores medios. ¿Ok? ¿Está entendido hasta aquí? Sí. Perfecto. Vamos a pasar, ¿sí? Una vez que conocimos la historia del derecho laboral o del derecho al trabajo, tenemos que ver la definición o tenemos que conocer la definición de lo que ahora es el derecho laboral. Sí, como todo en derecho, como todas las ramas del derecho, van a ser un conjunto de normas, de reglas. En este caso en específico, conjunto de normas regulatorias que justamente van a regular la relación entre el trabajador y el empleador. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad del derecho laboral? ¿O cuál va a ser la finalidad del derecho? Que no exista
los conflictos laborales. Es decir, me van a dar límites. Tu trabajador puedes llegar hasta esto. Tu empleador puedes llegar hasta esto. ¿Sí? Me comienzan a poner límites para que no exista ningún conflicto laboral. Y, lógicamente, con la creación del derecho laboral, lo que se busca es que no existan vulneración de derechos. Es decir, Estefanía es mi jefa. Y me dice, no, ¿sabes qué? Ya no te vamos a pagar el 13º. Existe la vulneración a derecho. ¿Por qué? Porque Estefanía, que es mi jefa, debe saber y debe tener entendido que una obligación es pagarme el 13º. ¿Sí? En el Ecuador existen dos regímenes. ¿Sí? El primer régimen va a ser de los trabajadores privados o los que son regularizados por el Código de Trabajo. Y el otro régimen es los trabajadores del sector público que llegan a ser normados o regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público en el Ecuador, ¿sí? Que se llama LOSEP o que se le conoce como LOSEP. La Ley Orgánica del Servicio Público. Sí, en esta clase vamos a conocer de este de aquí. Sí, y vamos a tener ciertos tintes de LOSEP. Disculpe, profe, ¿cómo dijo? Ley orgánica de... Del servicio público. Muchas gracias. Vamos a conocer más sobre esta parte de acá que la de acá. ¿Ok? ¿Y por qué vamos a conocer más sobre la parte privada? Porque de la parte privada nació la pública. ¿Sí? Es lo mismo, solo que comienzan a cambiar ciertas características. Por ejemplo, el derecho a las vacaciones en el sector privado es de 15 días y en el sector público es de 30. Comienzan a cambiar ciertas características entre derechos. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Sí, no, tal vez. Sí, profe. Sí, Estamos claros. Sí, profe. Perfecto. Estoy claro. Perfecto. Yo ya les veo ya medios dormidos. Vamos a tomar un receso de 10 minutos. ¿Ok? En 10 minutos nos volvemos a conectar, es decir, a las 8:03, 8:04, estamos conectados de nuevamente. Ya nos vemos, chicos. De receso. Ok, vamos a continuar con la clase. Y hasta aquí está claro, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a continuar con las fuentes. ¿Sí? Las fuentes del derecho, de dónde nace el derecho laboral. ¿Ok? En este sentido, primero debemos mencionar que una fuente importante del derecho laboral, ¿sí? Y que aquí no está mencionada, es la fuente histórica. ¿Qué quiere decir la fuente histórica? Que es, o sea, vamos a ser claros. Nosotros, como seres humanos, para tratar de conseguir un derecho, siempre hubo manifestaciones o alguna lucha social. ¿Sí? O alguna catástrofe o alguna guerra. ¿Sí? Por ejemplo, para conseguir nosotros lo que son los derechos humanos, fue promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1946-47. ¿Qué hubo antes de 1946? Tuvo que haber un conflicto dentro de la sociedad para que se dé un nivel de cambio dentro del ser humano y de la sociedad entera. Sí, muy bien, perfecto. Pero en este sentido, ¿qué pasó? ¿Qué hubo en el mundo? Se estalló la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, que también fueron, dentro de ello utilizaron el desarrollo industrial a gran escala, incluso para gobernar. Sí, lo que hubo fue justamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí?
Como pudimos observar o como podemos conocer, en la Segunda Guerra Mundial se vulneraron varios derechos humanos. ¿Sí? Entonces, después de esta catástrofe mundial, se crearon los derechos humanos. Y por ponerles un ejemplo, ¿qué pasó o por qué celebramos el 1 de mayo como el Día del Trabajo o el Día del Trabajador? Específicamente fue por la revolución que estalló en Chicago, en Estados Unidos, por la muerte de muchísimos obreros, trabajadores industriales, por defender los derechos laborales, por exigir derechos laborales, mejoras a sus derechos laborales. Perfecto, muy bien. En sí, ¿sí? Esa pelea o esa lucha social que hubo en Chicago, lo que se quiso es, o la pelea que se quiso, fue que no obtener, más bien dicho, obtener una jornada ordinaria de trabajo. Es decir, mantenerse en las 8 horas de trabajo, que no excedan las 8 horas, porque se trabajaba 16, 17 horas. Sí, en este sentido lo que quisieron es obtener una jornada ordinaria de trabajo. Por eso es fundamental, desde mi pensar, que la fuente histórica del derecho laboral, podemos ver de dónde van naciendo los derechos, ¿verdad? Ok, de ahí tenemos la fuente formal del derecho laboral, que está constituido, o que se encuentra, o está conformado por la Constitución de la República del Ecuador. Como ustedes se acuerdan o deben saber, la Constitución es la ley más importante de un Estado, ¿sí? En ella encontramos los diferentes derechos y en ella se encuentra el derecho al trabajo. Tenemos los tratados internacionales, específicamente los de la materia en derecho laboral, es decir, los que son promulgados o creados por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos la ley, sí, que en el caso del derecho laboral ecuatoriano es el Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público. Y tenemos los reglamentos, ¿sí? En el sector privado tenemos los reglamentos internos de trabajo. Sí, y en el sector público tenemos el reglamento de aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público. Sí, estas son las fuentes, es decir, de dónde vemos que nació el derecho. ¿Ok? Profe, una consulta. ¿Era el reglamento interno y el otro de los empleados públicos, cómo se llama? Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica del Servicio Público. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Vamos con las características. ¿Ok? La primera característica y súper importante dentro de lo que es el derecho laboral, ¿sí? Es que es un derecho dinámico. ¿Qué quiere decir que es un derecho dinámico? Que va a estar en constante evolución, regulando siempre las necesidades del Estado, la necesidad socioeconómica de un Estado, ¿sí? Por ejemplo, en pandemia, ustedes deben saber que existieron varios despidos, ¿verdad? Varias personas se quedaron sin trabajo en pandemia. ¿Sí? Entonces, el presidente en esa época, el presidente Lenín Moreno, el licenciado, justamente quiso tratar de ayudar o controlar, ¿sí? A que estas personas o que más personas no pierdan su trabajo. Creó la ley humanitaria. ¿Sí? Para tratar de regular que más personas no pierdan su trabajo. Entonces, la ley, como podemos ver, o el derecho laboral, se adaptó, ¿ok? Se adaptó a lo que estábamos viviendo en este momento. Sí, otro ejemplo, para que me entiendan mejor. No sé si ustedes conocen o saben sobre las diferentes compañías de servicio a domicilio, es decir, Uber Eats,
Rappi, Pedidos Ya, etc. Sí, estas compañías tienen sus motorizados, ¿no es cierto? Los motorizados no tienen una relación laboral o relación de dependencia con la empresa, sino trabajan bajo factura. ¿Sí? Entonces, se está discutiendo, se está hablando dentro del Ministerio de Trabajo, dentro de la Asamblea, tratar de regularizar a estas personas, tratarles de darles un contrato laboral. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿O qué podemos ver? Que el derecho laboral está viendo una necesidad socioeconómica del país, que es justamente la regularización de las personas motorizadas, y está adaptándose o tratando de regularizarlo. ¿Sí? Para que tengamos en sí un buen sistema laboral. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. De ahí viene otra característica que decimos que el derecho laboral o la legislación laboral, ¿sí? Es un derecho social. ¿Por qué? Porque siempre va a buscar el bienestar y el interés general de la mayoría de la sociedad. ¿Sí? Siempre va a buscar el interés general. ¿Sí? Para que me entiendan un poco, ¿sí? El derecho laboral es creado para los trabajadores, ¿sí? No para el empleador. Yo les puedo decir esto, es la cruda realidad, por así decirlo, porque el trabajador, cuando nos vamos a un proceso judicial o a un juicio, ¿sí? El trabajador tiene la sartén por el mango, porque las leyes son creadas al entorno del trabajador. ¿Sí? Son para la protección del trabajador, no para la protección del empleador, son para la protección del trabajador. ¿Sí? Otorgando así más derechos a los trabajadores que a los empleadores. ¿Sí? Entonces es un derecho social porque busca justamente el bienestar del trabajador. Se dice que el derecho social es de la mayoría, pero la mayoría son los trabajadores. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, profe. Muy bien. Es un derecho, la siguiente característica es conocida como que es un derecho expansivo. ¿Qué quiere decir que es un derecho expansivo? Que viene, sí, viene de competencias muy bajas, muy bajas. Es decir, si nos pudimos dar cuenta en los antecedentes, ni siquiera existía lo que era la palabra trabajo. Y decían que solo los esclavos son las personas que trabajan. ¿Sí? Como pudimos observar, comienza de muy poco y comenzó a expandirse, 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 expandirse. Al momento que yo digo expandirse nos comenzaron a dar derechos, ¿sí? Derecho al 13º, derecho al 14º, derecho a las vacaciones, ¿sí? Derecho a tener un contrato, etcétera. Los diferentes derechos. ¿Sí? Comenzamos desde muy bajas y comenzamos a expandirnos hasta ver el derecho que tenemos ahora. Y van a continuar haciéndolo, ¿sí? Imagínense. Lo que les acabo de comentar, que se está queriendo normar, queriendo regularizar a las personas que trabajan motorizados en los servicios de Uber Eats o Rappi o Pedidos Ya o diferentes empresas que se encarguen a ese servicio de domicilio o servicio de delivery. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Abogado, sí, yo tengo una, o sea, más que una pregunta es como ¿cómo se podría decir? Usted dice que ahorita están buscando una forma de regularizar este tipo de plataforma rápido, Uber Eats, pero también ahí viene algo contraproducente, se podría decir. Si bien es cierto, estos trabajadores no tienen derecho al seguro social y todos los beneficios de ley,
pero en el momento de que les regularizan, sí, de una u otra manera les ha de bajar el sueldo, ¿no? Porque ellos Claro, ganan por comisión. claro, claro. Se va a bajar, no te voy a decir que se va a bajar muchísimo, ¿no? Pero puede ser que ganen por comisión y además de eso tengan el sueldo base o el sueldo básico de $400. Y solo vas a trabajar las 8 horas por tu propio tiempo, porque hay personas, yo asesoré a alguna de estas empresas alguna vez en el sentido de derecho laboral, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a comentar. Como estamos en clases, me permite la ley dar mis secretos profesionales, ¿ok? Es justamente para el aprendizaje que me permite dar esto. Entonces, yo asesoré a X empresa que se dedica al servicio de delivery en temas laborales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un trabajador el cual trabajaba 12 horas, ¿sí? O tenía un motorizado que trabajaba 12 horas, ¿ok? Más o menos el mes ganaba $1,200, ¿sí? Entonces me buscaron, me dijeron, Paolo, mira, esto está pasando, ¿qué podemos hacer? ¿O cuál puede ser la consecuencia jurídica laboral en la cual nos podemos meter si es que el señor sigue trabajando 12 horas? Entonces, claro, haciendo el análisis, se pudo llegar a conocer que esta persona, ¿sí? Además de trabajar las 12 horas, le estaban mensualizando el sueldo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se está enmascarando una relación laboral. Al yo trabajar todos los días 12 horas o a su vez 8 horas y que se me pague mensual, estoy enmascarando una relación laboral, es decir, que no está existiendo el contrato ni los beneficios de ley y estoy trabajando, por así decirlo, tiempo completo. Sí, estoy cobrando por factura. Entonces, lógicamente, la asesoría que pude llegar a dar es que justamente limiten el tiempo de trabajo del señor. Y usted me decía, ay, profe, qué malo, pero, o sea, mi cliente es la empresa, ¿sí? Entonces, limiten el tiempo de trabajo del señor y traten de que el pago sea diario o semanal. Porque si lo hacemos mensual, estamos entrando en la característica de justamente caer en un enmascaramiento de una relación laboral. Ok, Iván, o sea, sí. Sí tengo claro, sí, sino que, bueno, también vienen una serie No, viene un montón de de consecuencias, situaciones. desde Claro, porque las consecuencias usted de no que se le, puede ir la empresa. claro, o digamos, usted le puede asesorar a la empresa de que puede tener estas consecuencias, pero del lado del trabajador, digamos, él lo está haciendo las 12 horas porque él con ese sueldo le alcanza para la familia grande, pequeña, o todas sus Claro, necesidades. claro, claro. Sí, Es- vienen todo ese tipo de cosas y que no alcanza el sueldo, que la canasta básica, etcétera, etcétera. claro, sí, Pero justamente ahí sí le tengo claro. puede Sí le venir tengo claro. estas consecuencias, pero son peores las consecuencias si se llega a probar ante el Ministerio de Trabajo o ante un juez de lo laboral de que está enmascarando. La multa es grandísima. Desde que empezó a trabajar, tenemos que pagar el IES. Sí, pero como te digo, a veces nos toca ser abogados del diablo nosotros, porque a pesar de que no nos guste la persona que nos está pagando a nosotros, debemos asesorar, debemos cumplir con nuestro deber como abogado. Sí, es un juego de roles. Pero más de eso Correcto, correcto. vienen consecuencias también en el sentido empresarial. ¿Por qué? Porque a las empresas no les va a gustar, ¿sí? Tener trabajadores o tener con relación de dependencia a todos los trabajadores que tienen, a todos los repartidores. ¿Sí? Entonces van a decir, bueno, no queremos, se cierra y nos vamos, porque son empresas internacionales, son marcas internacionales. Van a cerrar y se van a ir. Pero ahí vienen justamente los emprendimientos que debe sacar el ecuatoriano adelante. ¿Sí? Si cogemos y hacemos un delivery, cuando ya se vaya Uber Eats, esta plataforma, o cualquier otro tipo de plataforma, seguramente nos va a ir bien, porque ya no vamos a tener tanta competencia, ni a un Bueno, mercado pero internacional. ahí viene también el costo-beneficio también, porque crear una empresa también conlleva a pagar un montón de impuestos y por eso muchas de las empresas tienden a empezar a crear varios códigos, a querer evadir
impuestos. Hay técnicas y se podría decir la palabra mañas para eso. Sí. Claro, pero, o sea, un emprendimiento, los emprendimientos de las empresas del ecuatoriano, creadas en el Ecuador, son las que sacan adelante un país. ¿Sí? Entonces, la creación de una de estas empresas podría llegar a ser muy efectiva, ¿sí? Y hay que ser claros en eso de elevación de impuestos. Se puede llegar a conseguir una excepción por 15 años de no pago de impuestos. Marca cero. Claro, claro, porque también el beneficio de esto es que viene inversión, inversión nacional y aparte también crea empleos. Exactamente. Sí, estamos claros, está ahí. Sí, correcto, abogado, estoy claro. ¿Los demás estamos claros? Sí, así es. Sí, sí. Yo tengo una consulta, abogado. En el tema del derecho social, ¿esto lo ejecutamos o se ejecuta? Bueno, esto básicamente dice que está creado para el trabajador, ¿verdad? O el derecho laboral, sí. Ya. Esto se ejecutaría cuando el trabajador es despedido por A o B situación de la empresa y él demanda a la empresa donde estaba, ahí se ejecuta este derecho social. Es decir, No, reclama. en todo el tiempo va a estar siempre pensado el derecho laboral como un derecho social. ¿Por qué? Porque desde la creación de un código en el cual existan más beneficios o más garantías hacia el trabajador, estamos viendo que ya está el derecho social. Ya. O sea, cuando ya él demanda, eso es otro tema, ¿sabes? Es otro tema. Es otro tema, pero la ley que se va a utilizar siempre va a ser la más favorable al trabajador. Y eso es un principio del derecho laboral. Y en esos casos, de igual forma, el ministerio o alguien le da la oportunidad al trabajador de adquirir un abogado como que gratuito, o es también uno tendría que cancelarlo o no sé. Se debe ver, o sea, la Defensoría Pública, sí, puedes llevarte tu caso, creo, pero siempre te miran el nivel socioeconómico. O sea, que no tengas ingresos para nada. Que necesites en verdad contratar los servicios de la Defensoría Pública, que son abogados gratis. Pero si tienes, por ejemplo, dinero o que tienes un ingreso mensual, te dicen que no, te niegan y necesitas tú llevar un abogado aparte. Claro, y ahí sería más el gasto para uno que lo que va a ganar. Si le Depende. Depende mucho del abogado. Depende mucho del abogado, ¿no? Hay abogados que se pueden llegar a acceder, colegas que se pueden llegar a acceder en los precios, sí, de sus servicios. Pero no me meto en eso, pero yo no, para ser sincero, yo no me excedo, yo voy a lo que me dice la ley, que me permite del 10 al 15% cobrar. Entonces, hay abogados que te cobran el 50, el 30, el 40, pero en el código de ética del abogado nos permiten del 10 al 15. Ok, gracias, abogado. Listo. ¿Hasta aquí está claro? Vamos a pasar. Vamos a pasar con los principios del derecho laboral. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un principio? Estefanía Luna. Bueno, para mí el principio debe ser el inicio de algo, ¿no? O sea, desde cómo nace. No. Eso justamente debía decirles que no es. Ok. El principio no es el inicio de algo. Sí, pilas con eso, Estefanía. Yo te voy a poner un ejemplo para que me entiendas que es un principio, ¿ya? No sé si tengas hijos, pero pongamos el ejemplo de que tienes hijos, ¿ya? Tú a tus hijos, ¿qué quieres? Que lleguen a ser buenos hombres o buenas mujeres, buenos ciudadanos, respetables ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces tú les inculcas, ¿qué? Principios y valores. Ok, ya entendí. Okay. ¿Sí? Entonces les guías, como quien dice, a que sean buenos ciudadanos, honrados ciudadanos y tal. ¿Sí? Entonces en el derecho, los principios, te voy a decir esto, la definición jurídica de un principio es un mandato de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. Seguramente en estos momentos les hablé en chino,
Pero les voy a explicar qué es un principio. Es la guía de la ley, ¿sí? El cómo queremos que la ley pueda llegarse a cumplir. ¿Sí? Ese es un principio. Son las bases y la guía de una ley. ¿Sí? Para que no exista conflictos laborales. ¿Ok? En ese sentido, en el Ecuador, un principio laboral es el de irrenunciabilidad. ¿Sí? ¿Qué es este principio? Que nadie, ¿sí?, nos puede obligar a renunciar a un derecho. Ni nosotros podemos renunciar a un derecho. Por ejemplo, Estefanía, ya quedamos que era mi jefa, ¿sí? Estefanía me dice a mí, Paolo, ¿sabes qué? Este año no te vamos a pagar 13º. Y yo, por miedo a quedarme en la empresa, por tener una estabilidad laboral, le digo, bueno, sí, ese momento, Estefanía me obligó a renunciar a un derecho mío. ¿Sí? O a su vez, yo voy donde Estefanía y le digo, mira, Estefanía, ¿sabes qué? Linda la empresa, me encantó la empresa. Solo por eso no me pagues el 13º. ¿Sí? Ahí está renunciando a su derecho. Okay. Estoy renunciando a mi derecho. Y yo no puedo renunciar a ningún derecho adquirido. Abogado. Y en este caso, Estefanía está violando o está vulnerando un principio, ¿no? Está vulnerando un principio y un derecho. ¿Por qué? Porque lo primero que te dice la Constitución, en el artículo 326, te dice que los derechos de los trabajadores sean irrenunciables, intangibles e inherentes. Sí, tú no puedes renunciar a un derecho, ni te pueden obligar a renunciar. Y en algunas empresas que supuestamente hacen todavía los 3 meses de prueba. No, eso sí. María, sí sirve todavía. Eso sí está, eso sí existe todavía. Sí, todavía. Sí, existe todavía, pero antes, sí, antes del 2016, antes de que se emita la Ley de Equidad y Justicia Laboral, sí, existía el contrato a prueba. ¿Sí? Con la venida de esta ley, que les digo, la Ley de Equidad y Justicia Laboral, se modifica eso. ¿Sí? Y ya lo único que se va a tener es la cláusula del periodo de prueba, dentro del contrato indefinido. Si nosotros pasamos los 3 meses de prueba, tenemos o gozamos ya de un contrato indefinido. No debemos, ojo con esto, no debemos volver a firmar, sino ya seguimos de largo. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Profe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando las empresas no quieren pagar las horas extras? O sea, no pagan horas extras y se escudan en que ese es el horario de trabajo, que son Lo que pasa es que más las de, empresas acomodan más los de, horarios. pero digamos que lo establecido son 8 horas, pero hacen trabajar 12 horas o 15 horas. ¿Qué se hace en ese caso? A ver, en este caso, pero primero te aconsejaría que revises un poco el contrato laboral que firmaste. Sí, porque ahí se establecen la jornada o los horarios que vas a llevar a cabo. ¿Sí? En ese sentido, viéndole de manera general, sin leer el contrato. Nosotros tenemos una jornada ordinaria de trabajo, que nosotros lo vamos a conocer aquí en esta clase, vamos a conocer que es una jornada ordinaria de trabajo. ¿Sí? Son las 8 horas diarias y 40 a la semana. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros llegamos a sobrepasar las 40 a la semana? Se nos debe pagar. ¿Sí? Horas extra. Exactamente, las horas extra o conocidas también como jornada suplementaria o extraordinaria. Sí, se nos debe pagar de acuerdo al Código de Trabajo. En este caso, si no está pagando, no paga las horas extras. Primero, como te digo, debo ver la jornada laboral porque puede ser que te creen horarios rotativos. Por ejemplo, los médicos, ¿sí? Trabajan 24 horas y ahí trabajan otro turno de 24 horas, o sea, 2 turnos a la semana, 24 horas, listo, se cubrió. Se acabó. ¿Sí? Pero yo necesito ver qué horarios es el que te pusieron, si hay que ir un horario rotativo, etc. ¿Por qué? Porque en talento humano lo que hace mucho es jugar con las horas del trabajador.
¿sí? Yo te pongo un ejemplo. Yo, para el instituto, yo soy profesor a tiempo completo. ¿Sí? Entonces, yo en el instituto tengo que trabajar las 8 horas diarias. ¿Sí? Como estamos en la virtualidad, ¿sí? Yo les doy clases a través de la computadora, ¿no es cierto? A través del internet. Por lo tanto, mi horario de trabajo no va a ser tanto presencial. ¿Sí? Yo tengo que ir o debo cumplir el horario de martes y jueves de 8 a 4:30. Los demás días doy clases, tengo que hacer ciertos reglamentos, cierta normativa, etcétera, y de ahí doy clases en la noche. Y cabe recalcar que también doy clases los sábados. ¿Sí? Entonces, Talento Humano jugó con mis horas y yo solo tengo que ir a mis horarios, que es de martes y jueves, de 8 a 4:30 ya. Lógicamente esto hasta que sea la virtualidad, ¿no? El siguiente periodo que ya regresamos a la presencialidad, ya me tocará estar todo el día ahí. Seguramente ahí me van a ver, saludarán, no se sobrarán. Ok. Ya, profe, supongamos de que no pasar esto de, como explicó la compañera, jugar con los horarios. ¿Se puede exigir o de qué manera se exigiría eso? O sea, porque muchos trabajadores, como usted explicó, lo hacen por miedo a tal vez perder esa estabilidad de trabajo. Entonces, si digamos la empresa se está verdaderamente excediendo, o sea, se puede exigir y de qué Claro, manera se debería exigir. tú presentas un escrito ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo denomina a un inspector de trabajo y va a hacer la inspección in situ, es decir, en el lugar de trabajo, y va verificando todo horarios. Es como una denuncia, ¿sí? Y ahí se interpone una multa y te deben comenzar a pagar las horas extra. Abogado, en relación al tipo de contratación y el diálogo que se está llevando en este momento, la mayoría de empresas lo que llevan es a jugar dentro de la contratación. Un link que existe dentro de la página del sur del Ministerio del Trabajo, que se llama funciones de confianza. Estas funciones de confianza permiten que al trabajador se le obligue a cumplir las jornadas extendidas, ratificando de que no está cumpliendo su trabajo o la tarea encomendada dentro de las horas y tiene que cumplir la tarea para irse, así sería. Entonces, mientras no cumple eso, se da mediante esa función de las de confianza que se denomina en la contratación establecida. Ya, Así perfecto, Lenin. Muy bien. En este sentido, en lo que nos menciona Lenin sobre las contrataciones de confianza, ¿sí? Estas contrataciones son cargos de confianza. Cargos de dirección, cargos de gerencia, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, a veces hay gerentes que llegan 8 de la mañana y se van 8 o 9 de la noche. A ellos no se les paga horas extra y no se les paga utilidades. ¿Por qué? Porque el sueldo de ellos es excesivo. O sea, de, qué sé yo, ganan $6,000, $7,000. ¿Sí? Justamente tienen este cargo de confianza, pero dentro de un contrato de trabajo se especifica qué cargo va a utilizar y si es de confianza o no. Mientras que, por ejemplo, si yo trabajo horas extra, me deben pagar las horas extra. Sí, yo no ejerzo ningún cargo de confianza, no doy confianza a nadie, creo. Entonces, no me van a pagar. ¿Ok? Abogado, una pregunta. Cuando una empresa no paga horas extras, ¿está dentro de la ley o se puede decir que es legal de que esta empresa, en vez de pagarte las horas extras, te la paga en días libres o como vacaciones? O sea, días libres se podría decir. A ver, en este sentido, quiero ser claro en esto. El derecho laboral privado, es decir, las personas que trabajamos bajo el Código de Trabajo o que nuestra ley es del Código de Trabajo, sí, se convierte un poco flexible. ¿Por qué? Porque existe un principio, y aquí voy a aplicar lo que está en mi diapositiva, existe un principio llamado el de transacción. El principio de transacción es el acuerdo que se llega entre las partes. ¿Sí? Por ejemplo, yo he conocido empresas o que se asesoría de empresas en que a una mujer que dio a luz, ustedes saben
que tiene su periodo de maternidad, cumplido el periodo de maternidad, comienza el periodo de lactancia, por 1 año y 3 meses, ¿correcto? ¿Sí? La mujer trabajadora mencionó y dijo que quería ella venir a trabajar de lunes a jueves de las 8 horas y el día viernes no venir. ¿Sí? Porque ya se toma sus 2 horas de periodo de lactancia los días viernes. Me hice entender. ¿Sí? Ya tiene sus 8 horas libres, el día viernes no viene. Solo trabaja lunes a jueves. La empresa aceptó. Justamente porque existe este principio de transacción, de llegar a acuerdos, de que no sea tan rígido como es en la LOCEP. La LOCEP te dice, o la Ley Orgánica del Servicio Público, te dice, es esto y es eso. Se acabó, no puedo darte más, ni puedo darte menos. Eso te debo dar. Pero en el Código de Trabajo se convierte un poco de flexibilidad en cuanto a los acuerdos que se pueden llegar. En el caso en concreto que me planteas tú, Iván, se puede llegar a un acuerdo justamente de no me pagues, pero dame días libres. Al momento que me está dando días libres, yo considero que está pagado. Sí, pero si quieres tú, puedes también exigir el pago de las horas extra y que no te den días libres. Una pregunta. Correcto. Hay empresas que solamente consideran para el pago de horas extras al trabajador operativo, más no al trabajador administrativo. Y realizan un tipo de procedimientos, procesos, ¿dónde establecen eso? Y le Verás. ponen como una norma dentro de la empresa. Perfecto. Verás, justamente a esto. ¿Recuerdan ustedes la pirámide de Kelsen? Sí, lo que vimos el primer día de clases. Sí. Ya, muy bien. Si pueden haberse dado cuenta, sí, tenemos lo que son la Constitución como ley mandatoria, ¿cierto? La ley más importante del Estado. Después viene la ley orgánica, bueno, tratado internacional, después ley orgánica. La ley orgánica, el Código de Trabajo tiene peso de ley orgánica, ¿ok? Los reglamentos o normativas que se establece institucionalmente, ¿sí? Primero, deben ser aprobados por el Ministerio de Trabajo. Primerito. O sea, no es que mañana, porque quise, creé una norma en las cuales digo, no voy a pagarle las horas extras. No. Debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque debe ver o debe velarse siempre los derechos de los trabajadores en cualquier normativa interna que se cree. ¿Ok? Por lo tanto, si una normativa interna está vulnerando los derechos del trabajador, se puede denunciar, ¿sí? Ante el Ministerio de Trabajo diciendo que esa norma está vulnerando los derechos del trabajador, es decir, que no van a pagar horas extra a los trabajadores administrativos. Lo que hacían en la empresa es a fin de mes que un directivo de una área, de las áreas internas, envía un memorando indicando que no se ha generado horas extras porque no se ha requerido. Con eso sellaban el tema y prohibían los pagos para el personal administrativo. Claro, pero nosotros podemos probar eso, ¿cierto? O sea, tú puedes denunciar, ir ante un juez, ir ante el Ministerio de Trabajo, ante el inspector de trabajo y se puede denunciar y se puede probar de que yo me quedé trabajando tal tiempo y nunca me pagaron horas extra. Sí, y se acaban memos de que no existía. Y se puede probar. Y muy mal de la empresa es que está sacando memos porque está dando pruebas a las personas para que les demanden. ¿Ok? Listo. Continuemos con los principios. Visto ya el de irrenunciabilidad, vamos a ver el principio de tutela y protección. El principio de tutela y protección trata, ¿sí?, de que el Estado siempre nos va a garantizar a nosotros, los trabajadores, la protección en caso de que exista alguna vulneración. El Estado, ojo, el Estado siempre nos va a garantizar la protección de los trabajadores si es que existe alguna vulneración. ¿Por qué? Porque en la relación laboral existen dos personas, ¿cierto? Y hablando en tema doctrinario, existen dos personas, la una fuerte y la otra débil. ¿Cuál es la parte más débil de la relación laboral?
Trabajador. El empleado. El trabajador, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Estado? Debe proteger a la parte más débil, ¿sí? En la relación. Por lo tanto, crea normas, crea políticas, crea acuerdos ministeriales para la protección del trabajador. ¿Ok? El encargado de velar y de garantizar estos derechos siempre es del Estado. ¿Estamos? A través del Ministerio de Trabajo y sus leyes. A través del Ministerio de Trabajo y sus leyes o a través del Código de Trabajo o de la Asamblea, crear normas. En la empresa se dio un caso de acoso laboral. ¿Ya? El acoso laboral fue comprobado y el Ministerio de Trabajo lo que le dijo a la compañera es que si está queriendo dinero. Entonces la compañera dijo que ella no quería dinero, solamente quería que se detenga el acoso laboral que estaba sufriendo dentro de la empresa. El tema se cerró sin que nada suceda y el acoso fue evidente para todos los que veíamos. Ok, en este caso, ¿sí? Cuando a ti te hacen algún daño dentro de una empresa o fuera de una empresa, etcétera, a ti te dan algo que se llama indemnización, ¿ok? ¿Qué es la indemnización? Es el pago por el daño causado para tratar de resarcir ese daño. Te dan plata. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría internamente en ese proceso? No lo sé. ¿Por qué? Porque yo lo estoy... Hay varias formas de reparar un daño. Sí, hablando legalmente. Una es la indemnización, otras son medidas de satisfacción. ¿Qué son las medidas de satisfacción? Son las medidas que nosotros podemos adoptar, por ejemplo, disculpas públicas. ¿Sí? De parte de la persona que me causó el daño y de la empresa que me está causando. Entonces, otra medida de reparación es el cese del daño. Es decir, que se pare y se sancione esa vulneración que me está causando. ¿Sí? Entonces, no sé internamente qué pasaría en ese caso o por qué no se logró nada, pero de los casos que me ha tocado a mí, sí se ha logrado lo que es una reparación. Sí, he logrado también que la persona que estaba siendo el acosador vaya a terapias psicológicas. Lo que sucede es que para todos estos temas también necesitan un abogado. Y cuando Claro. la persona no tiene para eso, pues ahí queda en letra muerta todo. Claro, claro que sí. Claro que sí. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Después tenemos el principio llamado pro-operario. ¿Qué quiere decir pro-operario? Quiere decir a favor del trabajador. ¿Sí? En este sentido, se dice que el principio pro-operario lo que va a buscar siempre es la utilización de la ley más favorable hacia el trabajador. ¿Sí? La utilización de la ley más favorable al trabajador. Yo les voy a poner un ejemplo práctico, por así decirlo. Existe una ley, ¿sí? Que me dice que me va a pagar $500 como sueldo básico. ¿Ok? Y el día de mañana se emite otra ley que me dice que me va a pagar $100 básicos. ¿Sí? Yo me voy a juicio. Y digo, no, yo necesito recibir mis $500 como sueldo básico. El juez tiene la obligación, ¿sí?, de utilizar el principio pro-operario. Es decir, utilizar la ley más favorable hacia el trabajador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos conflictos de normas que te dice, los están contradiciendo entre sí. Debe utilizar la ley más favorable hacia el trabajador. Es decir, va a sacar la resolución o la decisión o la sentencia mencionando justamente que se me pague los $500. ¿Ok? Pero esto es con el conflicto normativo, o sea, conflicto de leyes. Tanto sea en el reglamento interno de trabajo o en el código de trabajo. Sí, por ejemplo, en los casos que ustedes me pusieron de que no les pagan las horas extras, porque existe un reglamento interno o alguna normativa que dice que no te va a pagar horas extras.
Nos vamos a juicio. ¿Sí? Y en juicio presento los dos casos. Código de trabajo que nos dice que es obligación pagar las horas extras en caso de que yo haya pasado las 40 horas laborales. Y saco el reglamento o normativa en los cuales se menciona que no me van a pagar horas extras. ¿Hay un conflicto entre normas? Sí. ¿Cuál debe utilizar el juez para sacar su sentencia o decisión? El prooperario. La de mayor jerarquía. La de mayor jerarquía. La de mayor jerarquía y además la que sea más favorable Para el trabajador. Para el trabajador. En ese sentido, va a sacar al código de trabajo para poder resolver ese caso. ¿Estamos? ¿Sí? Eso también puede darse en el tema de la Constitución y un estatuto de alguna institución, otra que creó algo para no pagar. Sí, se puede dar. Bueno, en tema constitucional, creo que ya te había explicado, esto se debe seguir una acción, ¿sí? Llamada acción de protección o a su vez una que se llama acción de inconstitucionalidad de la norma. Sí, que trata esta acción de inconstitucionalidad de la norma es justamente que una norma de carácter inferior está contradiciendo lo dicho por la Constitución o por una norma de carácter superior. Sí, entonces lo que hacen es derogar esa norma y reparar los daños a las personas que están causando el daño. Sí, en tanto el prooperario va más para el derecho del trabajador. Se llama indubio prooperario, que es la ley favorable al trabajador. ¿Ok? Y ahí en el tema del estatuto y constitución es otros principios, otras garantías constitucionales, otro tema totalmente distinto. Ok, y ahí viene el principio de libertad. Sí, el principio de libertad nosotros podemos verlo desde dos perspectivas. Sí, la primera es desde la perspectiva del trabajador. Es decir, yo como trabajador tengo la libertad de elección de saber dónde quiero trabajar. ¿Sí? De saber dónde quiero trabajar. Y el empleador tiene la necesidad, o más bien dicho, tiene la libertad de saber a quién contratar o de contratación. Por ejemplo, continuemos en que Estefanía es mi jefa. ¿Sí? Entonces Estefanía, como es mi jefa, tiene la libertad de contratar o de contratarme a mí. ¿Sí? Y yo tengo la libertad de decir, mira Estefanía, te presento mi hoja de vida. Yo quiero trabajar en tu empresa. Y Estefanía dice sí o no, ¿no es cierto? Ahí está la libertad de contratar. Si me dice no, ya nada, me tengo que ir llorando a la casa. Pero si me dice sí, está bien. ¿Sí? Ahora, usted me va a decir, yo no quiero trabajar ahí, pero me toca. Bueno, al momento que ustedes firmaron el contrato, que es un acuerdo de voluntades, están aceptando, justamente están decidiendo dónde quieren trabajar. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, está claro. Sí. Ok. De ahí viene el principio de transacción. ¿Sí? Este principio de transacción es el que ya les expliqué, ¿no? Listen, ¿y cuál es la segunda perspectiva? La una es del trabajador y la otra es del empleador. Ajá. Esas serían las dos. Ah, ya. Gracias. Exactamente. Después viene el principio de transacción. ¿Cuál es el principio de transacción? El acuerdo que se puede llegar entre las partes. ¿Sí? Por ejemplo, el acuerdo que yo llevo con Estefanía, decirle, mira Estefanía, voy a trabajar horas extra o jornada suplementaria, dame vacación el día viernes o dame libre el día viernes porque ya trabajé jornada completa. Me dice, ya, chévere, toma. O a su vez, yo voy y le digo a Estefanía, ¿sabes qué? Necesito acabar estos informes, necesito acabar este trabajo, necesito que por favor me firmes las horas extra. Y Estefanía dice, perfecto, me firmo. Estoy llegando a acuerdos.
O a su vez, le digo a Estefanía, ¿sabes qué? Voy a sacar vacaciones los 15 últimos días del año. Y Estefanía me dice, perfecto, sí, toma tu firma, ándate a la casa. Sí, estamos llegando a acuerdos. Sí, yo estoy dándole una propuesta a Estefanía y Estefanía está aceptando esa propuesta. ¿Estamos? Profe, hay una consulta. ¿Estos acuerdos siempre tienen que ser verbales? No, O sea, tienen que ser por escrito. Porque la mayoría de acuerdos, hay algo que lleva mal a las empresas. La mayoría de acuerdos tienen que ser presentados ante el Ministerio de Trabajo. Sí, la mayoría de acuerdos que se hacen. Por lo tanto, debes tener todo por escrito. Hasta para ser empleador, tú debes tener todo por escrito en caso de que te dé una demanda. Por ejemplo, vienes tú, Roberto, y me dices, voy a tomar vacaciones tales días. ¿Ya? Y yo sé que tomaste vacaciones de esos días, y estás todo bien, pero no hay nada por escrito. Y se me olvidó, ¿no es cierto? Y te sigo visto bueno por no presentarte a tu lugar de trabajo. En 3 días. Abandono del puesto. Sí, todo debemos tener por escrito, tanto por seguridad del trabajador y seguridad del empleador. Porque algún rato va a caerse alguna demanda y en la demanda o va a ir el inspector y tiene que auditar todo lo hecho. Sí, entonces siempre debe estar por escrito. Y como digo, la mayoría de cosas se manda al Ministerio de Trabajo. ¿Estamos? Abogado, profe, eso es muy diferente de los adendum que saben hacer firmarnos al contrato, ¿no? Sí, se puede decir que es un poco diferente, pero, por ejemplo, saben hacerles firmar los adendum, yo de lo que he visto o he redactado para ciertas empresas, son los acuerdos de confidencialidad. Sí, en que respetes siempre la información que tengas o que manejes dentro de la empresa. Otro adendum que saben hacer firmar es, o te saben cambiar el contrato, es decir, te cambian de indefinido, te cambiaron a plazo fijo, o te cambian contrato eventual, ocasional, etc. Porque en mi empresa, bueno, yo ahí conocí lo que era adendum y fue cuando a una parte de empleados que trabajan en el campo, normalmente el contrato de trabajo era de lunes a viernes y le hicieron un adendum a que se iba a cambiar los días de trabajo de martes a sábado, porque como usted sabe, los sábados también corre como horas extraordinarias, extras. Entonces le hicieron un adendum. Ahí conocí que se podía hacer pues un adendum al contrato. Sí, sí, es se añade ciertas cláusulas del contrato. Sí se puede hacer. Ah, ya. ¿Y ahí el valor del sábado por el cobro es similar al del lunes? No. ¿Si tiene algún recargo favorable? Sí. Lógicamente, o sea, a ver, aquí tengo que hacer algo bien claro, ¿sí? Para que me vayan entendiendo pues, en las clases siguientes, ¿ok? La ley te dice que vas a trabajar 5 días y vas a tener tu descanso forzado de 2 días. Eso te dice la ley. Pero no te menciona cuáles días van a ser tus descansos. Ahora, que la costumbre lo ha dicho, trabajamos de lunes a viernes, sábado y domingo descansamos. Sí, pero hay trabajos en los cuales trabajan sábado, domingo, ¿ok? Lunes, martes y miércoles y descansan jueves y viernes. Sí. O hay trabajos que lo hacen de miércoles a domingo y descansan lunes y martes. Lunes y martes. La ley nunca te dice que debes trabajar de lunes a viernes. No, te dice los días de trabajo serán 5 y descansos serán 2. Eso te dice la ley. Sí, y ahí juegan también las empresas con esto, pero para poder pagarte el recargo de jornada extraordinaria o jornada suplementaria, lógicamente tiene que pasar de las 8 horas diarias y tiene que pasar de las 40 horas de la semana o que cumplas en la jornada ordinaria. Una vez que pasas de eso, te dan el recargo o el pago de esas jornadas. Y ahí viene el otro, abogado. Si
la ley está a favor de los trabajadores, hay ciertas partes donde las empresas se toman, como usted hace ratito lo dice, se toman para jugar a favor de ellos, como en este caso dice la ley de que son 5 días a la semana, pero no dice que obligatoriamente deben de ser libres sábado y domingo. Claro. Entonces ahí es donde las empresas empiezan a jugar con ese. Es que la ley, siempre va a haber juego en la ley. Siempre va a haber juego en la ley. Y nosotros, los abogados, jugamos con la ley. Sí, porque siempre hay algo que se puede hacer. O sea, Pero eso nada... está diciendo el profe que nosotros tenemos la potestad de libertad de decidir firmar el contrato o no. Exactamente. Pero, como les digo, siempre se puede jugar con la ley. O sea, si te apuntan con una pistola en la cabeza, tú tienes 184 cosas que puedes hacer. Sí, entonces, siempre se puede jugar con la ley. Vamos a quedarnos hasta aquí, ¿sí? Unas pequeñas indicaciones al respecto. No crean que me olvidé de su exposición. Yo sé que tienen que exponer. Seguramente estaban, bien, se olvidó el profe, se olvidó Casarán. No crean que me olvidé. Yo sé que tienen que exponer, ¿sí? Pero yo necesito darles estas bases para con estas bases comenzar exposiciones, ¿ok? Después de esto, de lo que estamos viendo, existe un poco más o sea, el día lunes de ley expone. De ley, ¿sí? No estarán, ya se olvidó, tranquilos que se olvidó. No, de ley expone, ¿sí? No me olvido yo. Entonces, prepárense para el día lunes. Yo debía darles estas bases, lógicamente, para que ustedes tengan el por qué les mandé a exponer. ¿Sí? O me entiendan un poco más en tema de exposición. Pero, lógicamente, ustedes terminan de exponer y yo explico. ¿Ok? Lo mismo que ustedes hicieron, voy a explicarlos yo. ¿Por qué? Porque va a haber compañeros que no les van a parar bola. ¿Sí? Y seguramente al profe sí le paren bola. Entonces tengo que volver a explicar. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No sé si se conectó la persona que me llamó. Al verse no se ha conectado, creo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Sí, yo recién comencé las clases el día de hoy. Hice un reingreso.